Bienvenidos a esta cuarta cumbre profética que como Fundación de la Red Veraca estamos realizando. El tema que hoy nos convoca es las crisis humanas del profeta. Creo que Dios algo va a hacer con nosotros hoy. Así que dispone tu corazón, dispone tu espíritu para que el Señor te riegue con su palabra en esta tarde. Algo el Señor quiere hacer, así que el Señor nos encuentre disponible para que Él pueda tener libertad de hacer su obra en nuestras vidas.
Y como se habrán dado cuenta, hoy no estoy solo, hoy me acompaña la pastora Celina Hook de Bordón, que a lo largo de esta cumbre nos va a estar haciendo compañía. Bien, es un privilegio en esta tarde saludarte. Realmente estamos con mucha expectativa de lo que Dios va a hacer a través de este tema. Estoy muy agradecida también de ser parte de este compromiso de la Red Veraca con la instrucción y la enseñanza. Sabemos que su iglesia lo necesita, así que a prepararse a recibir toda esta palabra y que realmente sea un impacto en tu espíritu. Amén. Como fundación tenemos como pilar de trabajo la enseñanza y una de las formas, aparte de las cumbres que estamos realizando, es la Escuela de Profetas, donde se enseña sobre cómo rendir el carácter, el espíritu y aceptar el desafío de madurar emocionalmente para no ser inestables en el servicio de la profecía. Se promueve el esfuerzo cristiano para entrar y practicar la vida espiritual como está establecido en las Sagradas Escrituras para que podamos avanzar a una vida de integridad. Que el Espíritu Santo que hoy nos está convocando nos hable, nos dé una palabra, nos dé una guía para que podamos alcanzar un equilibrio en nuestras vidas, equilibrio en nuestras emociones, que no sean esas emociones que entorpezcan, ¿sí?, el fluir profético en cada uno de nosotros. Así que para comenzar y para empezar a escuchar todo lo que Dios tiene, quiero darle el pase al apóstol Carlos Jules de la ciudad de Paraná, de la Iglesia Vida y Esperanza, que nos inicie con una oración de bendición. Qué bueno poder estar compartiendo esta cuarta cumbre profética de la Red Veraca. Es un privilegio poder llevar nada más y nada menos que el poderoso mensaje del Evangelio a muchas vidas, a muchas familias y a muchos ministerios, fortaleciendo ministerios, también ministros del Señor. El profeta Jeremías dice en el capítulo 1, el versículo 5, «Antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones». Y el verso 9 dice, «Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca». Es nuestro deseo que esa palabra pueda bendecir la vida de muchos. Queremos orar y entregar esta cumbre en las manos del Señor. Les invito a todos a compartir un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora por el privilegio de poder en tu nombre comenzar esta cumbre. Te damos a ti la gloria y la alabanza. Pedimos, Espíritu Santo, que estés guiando, fortaleciendo, direccionando, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que van a estar ministrando la palabra de Dios. Bendice, Señor, la alabanza, la adoración y todo lo que vamos a desarrollar en esta cumbre. Ponemos bajo tu cobertura, Señor, bajo tu guía, bajo tu protección. Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que quiera perturbar, atamos, amarramos en esta hora y declaramos, Señor, libertad en el espíritu, para que, Señor, muchas vidas sean bendecidas por el poder de tu palabra. Señor, activa dones, bendice cada vida, Señor, fortaleciendo, moviendo a tu iglesia. Es un tiempo, Señor, maravilloso, que nos toca vivir como cuerpo tuyo. Señor, tu iglesia está levantando la mirada, está sobrando en tu cuerpo. Señor, vienen tiempos maravillosos de activación en niveles altos de fe. Señor, de milagros sobrenaturales. Y Padre, que tu palabra corra como un río y que llegue, Señor, a todas las naciones. Padre, es nuestra tarea hacerlo y nos encomendamos en tus manos. Señor Jesús, gracias porque tú eres el que nos guías y en tu nombre oramos y te damos toda la gloria. Amén y amén. Como introducción a este primer tema, me gustaría preguntarle al pastor Víctor Pérez de la Iglesia Gran Rey, Barcelona, España, ¿qué sentís cuando ves irreverencia hacia Dios y cuando ves al pueblo de Dios perder su identidad? Interesantísima la pregunta. Es para pensar, habla de sentimientos, habla de cómo yo lo percibo o lo recibo,
¿no es cierto? Todo esto, y es un tema bastante amplio, no es tan sencillo. Yo solamente me gustaría hablar cosas que a mí me choca, por ejemplo, ver en las redes sociales, Facebook y todo este tipo de redes, ¿no? Como la gente cristiana se larga a hablar y se larga a decir y a declarar y cortar y pegar de cosas que son realmente irreverentes, ¿no es cierto? Hablando de la figura del pastor, de la funcionalidad del profeta, de tantas cosas, digamos así, que yo creo que van perdiendo principios y valores que son muy importantes, ¿no es cierto? En cuanto a la iglesia también, ver cómo el humanismo, los derechos humanos se van metiendo en la iglesia, y es como que el pastor tiene que caminar o enfrentar esta situación, y no es sencilla. Eso te produce un choque, ¿no es cierto? Porque uno quiere y anima a la gente a buscar de Dios, a agradar a Dios en todas las áreas. Y vemos cómo hoy en día el humanismo se ha metido dentro de la iglesia, y eso te choca, porque vemos que uno que ha crecido en otro tiempo, donde se predicaba el evangelio completo, yo creo que debemos de volver a ese evangelio completo. Y ver, te digo, hoy en día la irreverencia, ¿no es cierto?, la falta de identidad de la iglesia, el cambiar por la modernidad o el modernismo o la moda, ¿no es cierto?, cambiar principios y valores que son importantes en la iglesia, que tienen que ver con nuestra identidad como cristianos, y el ceder nos está llevando a situaciones y caminos totalmente irreverentes delante de la presencia de Dios. Para mí es un placer en esta tarde recibir a la directora de la Fundación de la Red Veraca, que es la profeta Verónica Lugo de Acevedo, que va a traer el tema La crisis del profeta con el celo de Dios y la identidad de hijo. Verónica, para nosotros va a ser lindo escucharte en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Nuevamente con otra cumbre en cuanto a lo profético, y esta tarde los diferentes oradores vamos a desarrollar las crisis humanas del profeta. Un tema que vamos a verlo, yo diría, casi superficialmente, porque es muy amplio en la Biblia, pero así como cualquier ser humano tiene crisis, también el profeta tiene crisis. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una crisis humana y otra crisis humana? Sencillamente la causa que lo motiva. Ahora, ¿qué es lo que motiva en el profeta crisis emocionales? Muy simple. En lo que a mí me toca desarrollar, que es uno de los temas de esta tarde, es que el profeta tiene crisis por el celo por Dios. No estamos hablando del celo que Dios tiene por su casa, y no estamos hablando de los celos humanos, sino que estamos hablando del celo que tiene el profeta por Dios. Y para esto vamos a comenzar leyendo la Biblia en Romanos, y allí en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3, vamos a leer con atención porque hay un detalle muy importante. Dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo a Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo que aquel cree. Ahora, aquí hay mucho para desarrollar de este versículo, pero solamente decirte que puede haber celos equívocos. Hay mucha gente que cree amar a Dios, o mejor dicho, que ama a Dios, pero que no es correcto el celo que está demostrando. No da el tiempo para hablar de todos los celos que podemos tener los que somos cristianos, ¿no? Celo por esto, celo por lo otro, celo por aquello. Hay denominaciones que le gusta que no se palmee, otras que se palmee. Entonces, entre las que palmean y las que nos palmean,
se puede generar un celo y ahí empiezan a decir cosas sin sentido. Aquellos que creemos en lo sobrenatural, de que un cristiano puede portar los dones del Espíritu, que Pablo enseña tan claramente en la Biblia, y otros que no. Entonces también ahí cada uno en su celo puede generar cierta choque. El celo por Dios nace del amor genuino que tenemos por Dios, pero también puede ser equivocado. Puede ser para guardar una apariencia en algunos, puede ser que algunos amen más el formato de una denominación que a Dios mismo, que la esencia de lo que nos hace una institución religiosa. Entonces vamos a ver que acá Pablo da un detalle muy importante. Dice que tiene celo de Dios, pero no conforme a la ciencia o al conocimiento. Se está refiriendo al conocimiento de Dios y está diciendo que el fin de la ley y el fin de ese entender todo es Cristo, que es un comienzo de la gracia, de la gran, inmensa misericordia de Dios a favor de la raza humana, que tiene que tener este formato el celo de Dios, tiene que estar conforme a la misericordia de Dios, conforme a la gracia de Dios, conforme a la oportunidad que Dios está dando a sus hijos. Entonces, para hablar del celo de Dios, son muchos los detalles que hay que tener en cuenta para que el celo esté bien enfocado. Pero me gustaría leer con ustedes un profeta que muy claramente desarrolla el tema del celo de Dios. Y vamos a ver que Elías, luego de tener una gran confrontación con sacerdotes paganos en Israel y de degollarlos en un río, y bueno, todo un relato impresionante de ese choque entre Elías como profeta y todos los sacerdotes paganos o falsos profetas o profetas paganos. Dice así el versículo 9, que luego de ese incidente, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, ¿no? Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Aquí vemos que Elías declara, luego de ese incidente tan fuerte que vivió con los sacerdotes y profetas paganos, él declara que se escondió porque lo estaban persiguiendo para matarlo, esa era Jezabel, y también el hecho de que él dice, porque tengo un celo vivo, una pasión impresionante por Dios, y al ver que el pueblo de Israel hizo esto, hizo lo otro, quiere decir que a un profeta le duele ver que el pueblo de Dios ofenda a Dios. Le duele ver que el pueblo de Dios cambie lo establecido para el beneficio del ser humano por otras cosas que no son tan beneficiosas y que están insultando a Dios como persona. Pero te voy a decir algo en esta tarde. Es normal para un profeta pasar por crisis en cuanto al celo que tiene por Dios, porque si en aquel tiempo el pueblo de Israel ofendió tantas veces a Dios, le dolió a tantos profetas, porque no solamente tenemos Elías, Jeremías, Ezequiel, el otro, todos van a tener en alguno de sus párrafos y escritos el relato de una crisis. Decirte esto, que aunque sea una crisis por el celo de Dios, no vemos a Dios apoyando que por el cansancio del alma, o el dolor, o el sufrir, todo lo que el profeta está viendo en su entorno, es justificativo para esconderse, para meterse en una cueva.
Al contrario, vemos a Dios yendo a la puerta de esa cueva, hablándole, diciendo, ¿qué haces aquí? Comienza el diálogo, él se justifica por el celo y porque lo buscaban para matar, y Dios le dice, ven fuera. Quiere decir entonces que Dios no está de acuerdo que en nuestras crisis nosotros nos aislemos, muy por el contrario. Aparentemente Dios va a dialoga, bueno, conversemos un poquito, saca fuera lo que tenés, Dios lo equilibra y dice, bueno, ahora venite afuera. Dios parece querer que sus profetas resuelvan inmediatamente situaciones de crisis y no que se estén arrastrando como un yugo, ¿no? Que por supuesto que para conocer el verdadero celo de Dios tenemos que recordar lo que leímos recién, lo que Pablo dice en Romanos, que ellos pusieron por delante su justicia propia y no la de Dios. Así que es interesante que pensemos que si queremos equilibrio emocional frente a las crisis, por el celo que portamos por las cosas de Dios y por Dios mismo como persona, primero hay que renunciar a la justicia propia. Porque de lo contrario no vamos a conocer la justicia de Dios en este tiempo de misericordia y gracia, y eso puede hacer la crisis mucho más fuerte y hasta puede llevar a desenfocar a un profeta, ponerlo en depresión y aislarse de las cosas que no debe aislarse. Pero esa no es la única razón que provoca en un profeta una crisis emocional. También vamos a ver que el profeta tiene crisis por causa del pueblo de Dios, no solamente por Dios, por causa del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios pierde la identidad. Miren, la identidad es algo tan valioso que te da libertad. La identidad es algo tan valioso que te da dignidad, ¿no? También es tan valioso que te da firmeza en tu carácter y, digamos así, como un disfrutar de quién sos y de cómo sos. Dios lo primero que hace cuando llama a Israel es hablarle de esa identidad. Y hablarle que no serían igual a todos los pueblos, ni que practicarían las costumbres de todos los pueblos, sino que tendrían características muy particulares que los harían diferente, por supuesto, que lo harían diferente, y que debían guardar con celo, con cuidado, con reverencia, con temor, esas cualidades que lo hacían pueblo de Dios. Vamos a ver aquí un pasaje clave que quisiera ver con ustedes en Números. En Números tenemos, y no es el único párrafo, ¿no? Uno por sintetizar busca algunos versículos, pero hay mucho de esto en la Biblia. Fíjese el capítulo 25 de Números, dice lo siguiente. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Obviamente esto es algo que tenía prohibido Israel. Hoy en día nosotros no podemos decir, aunque somos la Israel espiritual, porque la salvación nos viene por un hebreo, por un judío que todos sabemos quién es. Somos, como dice Pablo en Romanos, esa ramita injertada en el olivo natural que es Israel. Somos la Israel espiritual. Y como la Israel espiritual, como la iglesia de Jesucristo, también Él habló de nuestra identidad. Habló a través de los profetas de nuestra identidad. Habló a través de los apóstoles de nuestra identidad como iglesia cristiana, como hijos de Dios en la tierra. Y nosotros deberíamos acatar. Ahora, así como el pueblo de Israel, nosotros también nos distraemos con lo que el sistema nos ofrece, y es tan bonito, ¿no? Esta moda, esta otra. Nadie se pone a pensar, esto que me está ofreciendo el sistema, ¿alimenta mi fe o no alimenta mi fe? ¿Conserva mi identidad o distorsiona mi identidad? Hoy en día, por haber tantas cosas que se practican, como ser neutral, que está muy de moda, algunos son tibios cristianos, otros son cristianos que relativamente les importan o no le importan ciertas cosas. La identidad está en riesgo. La identidad cristiana en este tiempo corre muchísimo riesgo. Pero el apóstol Pedro escribe en su carta
algo muy interesante de la identidad de nosotros como hijos de Dios. Y dice en 1 de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa palabra pueblo de Dios está muy ligado a la santidad. La santidad no es una cuestión complicada, la santidad significa apartarse del mal o apartado del mal. Quiere decir que Dios levantó su iglesia, Jesucristo como cabeza, para que todos los componentes de la congregación seamos apartados de todo tipo de mal. Pero vemos en Número que el pueblo de Israel se puso a fornicar, un pecado de inmoralidad sexual, y para ponerle aún más leña al fuego, con gente que ni siquiera era del pueblo de Dios, o sea, con gente pagana, y eso trajo una consecuencia drástica donde Dios tiene que intervenir, murió mucha gente, porque Dios en su celo sí obró como enseñando una lección. A ver, muchachos, yo les llamé para hacer esto que no hemos entendido, que no es así. Entonces deja terribles traumas, terribles lecciones, para que las generaciones no se olviden de lo que es ser parte del pueblo de Dios. Hoy en día que tenemos países democráticos, que hay mucha filosofía humanista, que a veces entenebrece el sentido de lo que es la verdad, de lo que es el engaño, lo que es la verdad, lo que es la mentira, la identidad es lo que está más en riesgo. ¿Qué nos da identidad? Cristo murió por nosotros, y por morir por nosotros, hoy somos catalogados hijos de Dios, porque todo aquel que en Él cree y en el sacrificio que hizo en la cruz y en la gloriosa resurrección, sentándose a la diestra del Padre, somos hijos. Entonces, podemos decir que esta identidad de pueblo de Dios tiene que ver con sanas costumbres, tiene que ver con esto de ser pueblo de Dios, tiene que ver con esto que somos comunicadores del mensaje del evangelio del reino, tiene que ver que nuestro modelo cristiano no son las cosas que van y vienen, sino es Cristo mismo nuestro modelo. También tiene que ver como que somos receptores de poder, porque el Espíritu Santo acompaña a la iglesia a hacer su tarea sobrenatural sobre la faz de la tierra. También tiene que ver con esto de que guardamos el buen testimonio. Parte de ser cristiano es guardar el buen testimonio de la fe que profesamos. Ahora, el profeta sufre por la verdad. El profeta sufre por la justicia y el derecho. El profeta sufre por la esperanza que tiene de que las cosas cambian. El profeta sufre también por el tema que estoy hablando, del celo que tiene por Dios y sus diseños. El celo que tiene por el pueblo de Dios para que no se descarríe y después no sea ni chicha ni limonada, no sabemos si es burro o caballo, porque se ha mimetizado tanto con el sistema que ya no se sabe la diferencia. Te propongo en esta tarde que no solamente renunciemos a la justicia propia para conocer el verdadero celo de Dios en su amor y en su gracia, sino que también renunciemos a ser neutrales. Esto, viste, de que yo no me meto, todo me da igual. El de ser tibio, bueno, no está tan mal, es un color, no es ni blanco, no es negro, es gris. O de lo relativo, que ponemos todo en posición relativa. Tenemos que dejar esto, si somos hermanos en la fe, si querés ser profeta también lo tenés que dejar, porque parece ser que Dios a los profetas nos procesa para que realmente conozcamos su amor y tengamos un genuino celo. Parece ser que Dios nos procesa para que amemos de tal manera al pueblo de Dios, tengamos tanta pasión que seamos atalayas, vigilantes que oramos por ellos, consejeros para que no se salgan del camino. Parece ser que Dios busca mensajeros que, aunque hoy en día a nadie le importa la verdad, sigan diciendo la verdad. Parece ser que Dios procesa al profeta y le va a generar crisis para que seamos claros defensores de la justicia y el derecho, y también seamos comunicadores de esperanza. Porque a veces cuando tengamos que decir, porque
te saliste de esto, vas a sufrir esta consecuencia. Sobre esa consecuencia, hablar de la esperanza que tenemos en Dios, que es el Dios de las muchas oportunidades. Realmente, si sos intercesor, o si sos un profeta de don o un profeta de oficio, las crisis no las podemos evitar. Pero sí podemos lograr equilibrarnos. Sí podemos resolver con el amor de Dios, sí podemos resolver con entender el concepto de la santidad, que a veces por ser diferente a los demás, a veces por apartarnos del mal que otros practican, vamos a tener cierto grado de sufrimiento, pero va a ser con gozo, porque como dice en Crónicas, capítulo 16, versículos 23 al 24, que parte de la identidad del pueblo de Dios es el gozo, la alegría, la alabanza y aclamar a Dios como creador de todas las cosas y Señor de todo lo creado. Que Dios te bendiga en esta tarde y el Espíritu Santo que está con nosotros te dé sabiduría para resolver las cosas a su momento y que cada crisis sea motivo de crecimiento y de madurez emocional. Así tengas un justo y correcto equilibrio espiritual. Dios te bendiga. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescata, su gracia en mí. Que aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Hermosa y poderosa palabra de Dios que acabamos de escuchar. La crisis del profeta por el celo de Dios. Y queremos orar en esta hora. Queremos pedir dirección de Dios y quiero invitar a todos a que tengamos un momento especial de oración, pidiendo que el Espíritu Santo esté guiando, fortaleciendo y direccionando. Nos ponemos de acuerdo ahora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos en esta hora. Que tu poder, Señor, se mueva
en la vida de cada uno de tus profetas. Señor, que realmente la autoridad que cada uno porta lo pueda estar haciendo, Señor, con libertad, sin que nada ni nadie impida poder soltar esa palabra. Pero también fortalece el espíritu de cada uno, Señor, para que nada lo inhiba, sino que, oh Dios, pueda estar anclado en tus promesas, seguro en la revelación de tu Espíritu Santo, en el ejercicio de los dones, Señor, soltando esa palabra, Señor, haciendo que muchos de tus hijos puedan encontrar esa identidad en Cristo, caminar seguros, con propósito, descubrir llamados, Señor, posicionarse en los espacios de unción. Espíritu Santo, obra, aleluya, con tu poderosa fuerza. Señor, actúa con tu gloria. Señor, manifiesta tu gloria en cada lugar. Señor, que llega esta palabra, que llegó esta palabra. Señor, que pueda estar obrando. Creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que va a traer fruto, y fruto, Señor, a 100 por 1. Padre, que tu bendición descienda, que tu poder descienda. Señor, que realmente cada uno pueda estar direccionado, seguro, Señor, de todo lo que le toca hacer, porque no estamos agradando a hombre alguno, sino que estamos, oh Dios, estableciendo tu reino en la tierra. Y sabemos, Señor, que soltar una palabra profética, Señor, no es fácil, pero, Señor, qué lindo que es cuando tu Espíritu Santo confirma, Señor, cuando los cielos se abren, cuando esa palabra es soltada, Señor, y corre, llega, transforma, activa para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, te glorificamos. Y, Señor, que realmente tu Espíritu Santo esté guiando, Señor, tu iglesia en todos los lugares de esta tierra. Que tu palabra, Señor, pueda estar corriendo día tras día. Y vamos a ver en no mucho tiempo, Señor, tu gloria manifestarse. Porque tu palabra dice que toda palabra soltada, Señor, va a producir el fruto que tú tienes en tu corazón, que está en tu presencia, Señor. Gracias en esta hora. Te damos la gloria, te damos la alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, que podamos en esta tarde ser motivados por el Padre, por medio de su Espíritu, para abrazar, así como la profeta nos enseñaba, una vida moral y espiritual que nos represente a nosotros como sus hijos y como sus ministros. Bien, ya para introducirnos en el segundo tema de esta cumbre, me gustaría preguntarle al pastor Sergio Campos de la Iglesia Jesús el Buen Pastor de Santiago del Estero, ¿qué sentís, qué te pasa emocionalmente cuando ves falta de justicia y derecho? Hola Celina, quiero responder a la pregunta que me hiciste. La verdad que cuando veo la falta de justicia y la falta de derecho, siento mucho dolor, ¿no? Pero más que el dolor, muchas veces me causa enojo, indignación y me siento a veces impotente. Hay cosas que las puedo actuar y resolver y ayudar ante situaciones injustas, pero hay cosas que se escapan de mis manos y la verdad es que apelamos, y yo en mi caso apelo a clamar a Dios. La santidad de Dios obliga a Dios mismo a actuar porque hay una medida en el clamor de la injusticia, de la impiedad, de la perversión del derecho y que cuando llega al trono de Dios, Dios tiene que actuar. Y ante esta realidad, la verdad es que no nos queda otra que interceder, clamar a Dios, rogar para que justamente Dios toque el corazón de estas personas, puedan convertirse a Él, volverse a Dios y que puedan realmente ser hombres y mujeres que corrijan sus actos. Estamos en un tiempo delicado para la Argentina, donde justamente el femicidio es moneda corriente, el derecho de los niños por nacer también han sufrido en sus derechos. No solo eso, sino también que veo que los trabajadores, los que trabajan por un salario digno, muchas veces ganan menos que aquellos que están apoyados por el Estado, que sin trabajar ganan más. Hay situaciones dolorosas de injusticia cuando vemos a nuestros abuelos que no tienen una pensión digna. Hay las muertes
¿no? Que no son juzgadas correctamente, causan mucho dolor en nuestra Argentina y en nosotros. Y la verdad es que todo esto hace de que nosotros podamos sencillamente, como dice su palabra, levantar manos santas sin ira ni contienda, para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones y transformar todas estas situaciones de injusticia y justamente de falta de derecho que tenemos los argentinos. Espero haber respondido a tu pregunta. Dios te bendiga. Bueno, de esta forma damos paso al pastor Daniel Pereira de la iglesia Casa Ministry de Portland, Oregon, con el tema La crisis del profeta por la justicia y el derecho. Pastor Daniel, va a ser un placer escucharlo. Que Dios lo bendiga. Hola gente linda, ¿cómo están? Hoy quiero compartir acerca de la crisis humana del profeta por la justicia y el derecho. Este es un tema bien importante en la vida del profeta, porque muchas veces pasamos por crisis bien grandes, o crisis, ¿no?, donde Dios quiere que aprendamos. Yo creo que cada crisis trae una enseñanza. Y quizás muchos se están preguntando, pero ¿qué es crisis? ¿Qué es crisis? Crisis puede ser un problema, algo que estamos viviendo, un conflicto, una situación, ¿no? Una situación delicada, una situación difícil, una situación quizás con una persona o una cosa, ¿no? Y todos pasamos por crisis y, ¿no?, tenemos problemas, pero lo lindo que tenemos un Dios que nos guía, un Dios que nos protege, un Dios que nos enseña, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ser realmente dócil al cuidado del Señor, ¿no? Y quizás una pregunta, cuando el profeta entra en esa crisis humanas, ¿y por qué? ¿Por qué entra en una crisis? Bueno, cuando el profeta ve injusticia. Y hoy día podemos ver que hay injusticias donde quiera que miremos. Si lo vemos en la parte social, vemos las noticias. A veces no sabemos si las noticias son de verdad o aquí en los Estados Unidos le pusieron las noticias fake news, noticias falsas. Y a veces realmente podemos ver que a través de las noticias que son mentiras pueden controlar las decisiones de la gente, y eso abarca lo que es redes sociales, manipulación de cualquier cosa que se quiera llevar a cabo. Así que vemos injusticia en muchos lados, ¿no? En lo social, lo legal, ¿no? En lo legal a veces hay gente haciendo trampa, a promesas que se van a hacer y nada se cumple, ¿no? En lo legal. También en la economía. Vemos a gente enriqueciéndose, enriquecimientos ilícitos. Así que vemos injusticia. También podemos ver de raza, vemos discriminación hoy día, vemos abuso, también promesas que no llegan a cumplimiento, ¿no? Y así también todas estas quizás están todas conectadas. Lo social, lo legal, la economía y todo, cosas que hoy estamos viendo mundialmente, ¿no? Y vemos promesas. Había una historia pequeña de que un político estaba tratando de buscar el voto y llega a una ciudad y comienza a hacer un montón de promesas que va a ser hospitales, va a ser escuelas, va a ser puentes nuevos, y estaba prometiendo así, y un pequeñito dice, perdón, tengo una pregunta, ¿por qué va a ser puentes si no tenemos ríos? Y el hombre dice, también vamos a hacer ríos. ¿Sí? Así que, pero el profeta cuando ve estas cosas en el medio ambiente que estamos, es injusticia. ¿Y qué pasa cuando el profeta ve tanta injusticia? Porque hoy día hay mucha injusticia. Pasan dos cosas. Le genera impotencia. Lo primero que le genera es impotencia. Y lo segundo, le genera indignación. Y de eso nos lleva realmente a que si el profeta no es maduro, y ahí creo que es la parte clara,
cuando uno entra en crisis, ahí vemos el profeta que es maduro y el que no es maduro. Quizás actúa como un niño. ¿Y qué pasa cuando el profeta ve tanta injusticia, no? Y bueno, y si el profeta no es maduro, toma la tendencia a la justicia propia. En otras palabras dice, voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Esta crisis me está torturando, lo que está pasando, pero eso no es lo correcto, porque realmente Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que busquemos sus decisiones, busquemos sus rostros, ¿no? Así que si el profeta no es maduro, toma la tendencia a la justicia propia. ¿Y qué pasa? Entran a trabajar las emociones, ¿no? Entra a trabajar el enojo, y eso es parte de indignarse. Y vemos que también comienza a hacer las cosas a su manera. Y esa crisis, no la estamos superando, porque queremos hacer las cosas a esta manera. Pero yo sé que los planes que tiene Dios son mucho mejores que lo que nosotros podemos imaginar o crear. Así que tenemos que ser maduros como profetas. ¿Y cuál es la parte importante de esto? El verdadero profeta no lo vencen las emociones secundarias. Como pobrecito yo, me trataron mal, ¿no? Miren lo que me hicieron, ¿no? Esa crisis que estoy viviendo. Y así como todo el mundo reacciona, ¿no? Ay, pobrecito de mí, pobrecito, ¿no? Sino que sus crisis son relacionadas con la obediencia a los diseños de Dios, ¿sí? Así que esas crisis siempre hay algo que Dios nos quiere mostrar, Dios nos quiere enseñar, ¿sí? Cuando vemos y yo elegí una parte de Isaías, que es el versículo 6 de Isaías, el capítulo 6 de Isaías. Y realmente Isaías fue llamado en un tiempo donde había muchas dificultades, y fue el reinado de Usías. Muchos leyendo acerca de este rey era muy querido por mucha gente. Él, según dicen según uno puede leer, que era un rey que lo quería mucho porque había avanzado en muchas cosas, había expandido su territorio y había hecho cosas que se destacaba como un buen rey. Pero, ¿qué pasó? La palabra comienza y dice que él murió. Y él murió realmente porque comenzó a hacer algo que no tenía que haber hecho. Pero bueno, no quiero llegar, no, lo que quiero concentrarme es que en ese año, y vamos a leer la Biblia, dice, en el año que murió el rey Usías. Y yo creo que acá Isaías entró quizás en una crisis también. Porque este rey que vemos un rey que era querido, era famoso en esos tiempos, ¿no? Porque era un hombre me imagino, de inteligencia, ¿no? Y dice, en el año que murió el rey Usías, podemos ver que quizás hubo un pánico porque quedó un trono vacío, ¿no? El rey se murió, quedó el trono vacío. Pero la palabra dice, pero vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué vemos acá? Dios se le revela a Isaías. Quizás Isaías vio ese trono vacío, crisis. Pero ahí nomás dice que el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Y qué vemos? Acá vemos la autoridad de Dios. Y me imagino que Isaías vio la magnitud, vio el amor de Dios y ahí su vida comenzó él comenzó a entender muchas cosas que quizás no entendían antes. Y si cuando pasamos al versículo 3, dice que ahí vemos que estaban los querubines en el trono ahí, santo de Dios, y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y vemos algo precioso, ¿no? Vemos la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con Isaías? Él tiene otra crisis ahí, porque él se da cuenta que sus labios, yo creo que era su forma de hablar, era quizás sucia, quizás la forma que él se comunicaba, la forma que él hacía las cosas no eran limpias delante de Dios. Y si podemos leer en el versículo 5, dice, entonces dijo, ¡ay de mí!
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Saben lo que hizo acá? Isaías, él entró en una crisis, pero ¿qué hizo? Confesó su situación que tenía. Él se dio cuenta que, ay de mí, dijo, no, soy hombre muerto, siendo hombre inmundo de labios. Y Dios en toda su gracia, dice que le mandó un querubín, el querubín fue, agarró un carbón y le limpió la cara, le limpió los labios. Y yo creo que Dios dijo, este está listo para mí, este va a ser un buen profeta. Y de ahí de repente dice el verso 8, bueno, el verso 7 dice, y tocando con él sobre su boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo creo acá que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Dios nos limpia. Pero el versículo 8, que quiero entrar ahí, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Decía el Señor. Y ya creo que Isaías estaba listo. Había confesado, había sido limpiado, pero ahora estaba listo. ¿Y cuál fue la reacción que tuvo Isaías? Dijo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y acá que vemos un profeta tratado por Dios, pasando por crisis, pero el Señor dice, ¿a quién envío? Y Isaías dice, heme aquí. Y quizás el verso 9 dice, el Señor dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entiendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Le estaba diciendo, Isaías, vas a ir a un lugar donde vas a hablar verdad, vas a predicar verdad, vas a enseñar verdad, pero no te van a escuchar. Este pueblo es terco, este pueblo no quiere entender. El mensaje de Isaías fue decirle a las personas que se creían bendecidas por Dios que Él les iba a destruir debido a su obediencia. Dios dijo a Isaías que el pueblo oiría, pero no entenderían su mensaje. No entenderían su mensaje porque ellos endurecieron sus corazones más allá del arrepentimiento. Y si nosotros leemos el versículo 11, que quizás es el versículo perfecto para estos tiempos y para el tiempo de Isaías, y dijo el versículo 6:11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha en desierto. Yo creo que el mensaje que Dios le dio a Isaías, que vaya y hable verdad, que enseñe verdad, que predique la verdad. Pero el Señor le dijo, no te van a escuchar. Y me puedo imaginar que en esta frustración de predicar, de enseñar, de hablar, quizás hubo una crisis, ¿no? Y podemos ver acá que Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo el Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, querés que haga esto? Y el Señor le dice, hasta que no haya nadie. Hasta que no haya nadie. Si leemos más, el verso 13 dice, y se quedará aún en ella la 10ª parte. El verso 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y se quedará aún en ella la 10ª parte. Esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortada aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Así que cuando Isaías decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezca todo, hasta que se corte ese árbol, porque desde ese árbol, aunque sea, si son 100, 10 van a nacer,
un remanente van a ser, unos 10 una décima parte van a ser de ese árbol cortado, de ese tronco, va a nacer la simiente santa. Esas fueron palabras fuertes que tuvo Isaías para llevar el mensaje, ¿no? Fue bien fuerte. Yo creo que él vivió una crisis, pero él no puso sus emociones. Él dijo, sí, iré, Señor. Heme aquí, yo iré. ¿Y qué pasa cuando podemos ver que esas crisis nos traen dolores a veces, ¿no? Isaías quería agradar a Dios. Había dolor, pero su misión era, quiero agradar a Dios. Quiero hacer su voluntad. Porque él abrazó el llamado. El llamado profético que tenía, él lo abrazó. Y corrió con ese llamado. Lo criticaron, pasó crisis, pero él se destacó en su ministerio profético, ¿no? Así que, ¿y qué vemos? Isaías vemos un hombre santo, puro en todo, apartado del pecado, ¿no? ¿Qué quiere decir santidad? Ser moralmente perfecto, ¿no? Y qué lindo cuando vivimos en santidad. Yo se lo digo, a mí me encanta. En mis tiempos de crecimiento con el Señor entendí lo que es la santidad. Y eso habla de hacer las cosas bien. Porque somos premiados por el Señor en todo lo que hacemos. No tenemos que ser fieles en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Así que hay dolor en el profeta al ver la gente no reaccionar. Y eso es lo que pasó con Isaías, ¿no? La gente no respondía, predicó, ¿no? Le dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Y a esa gente no le importaba la verdad, Y saben que hoy día hay gente que no le importa la verdad. No le importa la verdad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y el profeta es afectado en esas cosas. Cuando hay desorden, el profeta, y estoy hablando del profeta maduro, ¿no? El profeta le afectan las cosas en desorden, ¿no? Como la gente, ¿no? Haciendo las cosas a su manera, haciendo las cosas indebidas, ¿no? También vemos las ciudades, ofenden abiertamente a Dios, componiendo reglas, poniendo peso sobre la comunidad. Eso son cosas que afectan al profeta. El profeta quiere justicia. El profeta quiere justicia. ¿Qué justicia quiere el profeta? Quiere justicia de reino y el derecho social. El profeta sufre cuando esto no está en equilibrio, cuando ve que las cosas no están bien. Porque eso trae consecuencias, trae cosas negativas y remueve la paz, sea una ciudad, sea un país, ¿no? Así que el profeta quiere y demanda que la justicia del reino y del derecho social se establezca. Y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Así que, y cuando estos ataques a ciudades o países, ¿qué pasa? Vienen juicios de Dios. Si la justicia del reino de Dios no desciende, no viene a las ciudades y países, ahí vienen juicios de Dios, ¿no? Porque las cosas se destabilizan, se desbalancean. El sufrimiento del profeta, como les digo, es por la justicia y el derecho del reino, ¿no? Denuncia impuestos usureros, denuncia por préstamos usureros, denuncia esclavitud por deudas, denuncia corrupción en los tribunales de justicia, ¿sí? El profeta ama que el reino de Dios se establezca donde está compartiendo, donde está profetizando. Por eso me encanta cuando Jesús enfatizó, y está en Mateo 6:33, y él enfatizó en buscar su reino y su justicia. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quizás tú estás pasando por una crisis.
Para mí, la respuesta cuando tengo una crisis es ir a los pies del Señor. Ir a los pies, buscar al Señor. Señor, ¿qué estás pensando en esta situación? Tú sabes que estoy viviendo una crisis fuerte. Señor, dame palabra de vida, Señor, que pueda entender, Señor, cómo tengo que presentar tu mensaje, ¿sí? Así que el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Así que, y su justicia. Y saben que hoy día en el mundo entero necesitamos su justicia para cuidar la dignidad del niño. Hoy día hay tantos abusos de niños, tráfico de niños, no solamente aquí en este país, a través del mundo entero. Necesitamos la justicia de Dios, los derechos de Dios, para proteger a esos nenitos, a los que no nacieron todavía. Ellos tienen su derecho de nacer. Niños tienen el derecho de nacer. Cuidar de la dignidad de un niño. Defender la familia. Hoy día la familia está siendo atacada. Necesitamos justicia de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Defender la familia, defender los diseños de Dios, defender lo que Dios tiene para su iglesia. ¿Sí? Hoy nuestra lucha, nuestra intercesión, nuestro clamor es para que la nación retome el camino de la justicia de Dios y volver a practicar sus diseños. Yo hablando quizás en lo personal, dentro de poco acá en esta nación se va a escoger un presidente nuevo. Y saben que en los últimos 40 años, quizás 50 años, pasó muchas cosas en este país. Se escribió la ley del aborto, se sacó la Biblia de las iglesias, se sacó la oración, se sacó la Biblia de las escuelas, se sacó la oración de las escuelas. Y saben que el presidente que tenemos ahora, Dios lo está usando a este hombre. Él trajo de vuelta la oración a las escuelas, trajo que está bien de leer la Biblia en las escuelas. Y yo personalmente entiendo que en estas próximas elecciones Dios comenzó algo y se tiene que terminar. Y hoy día, saben que la iglesia está confundida también. ¿A quién votamos? Y vemos esto y el otro. Pero el Señor ha puesto una carga de orar por el presidente. Vemos cómo Dios lo está usando a este presidente. Puedo ver solamente viendo cómo, si volvemos para atrás después de la Segunda Guerra Mundial, Dios mueve un presidente para que Israel sea una nación. Y pasaron mucho tiempo, y este presidente que tenemos ahora decide nombrar a Jerusalén la capital de Israel. ¿Sabe que acá vemos un presidente que Dios lo usa para hacer el pueblo de Dios, Israel, traerlo como nación? Pasa mucho tiempo y que ningún presidente puso ir, pero Dios usa al presidente actual para poner a Jerusalén como capital. Y yo creo que Dios está haciendo muchas cosas, pero su pueblo tiene que proclamar la justicia de Dios, los derechos de Dios. Y como iglesia tenemos que venir juntos. Yo sé que hay mucha crisis hoy día con la pandemia y todo lo que está pasando, pero tenemos que proclamar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después todas las cosas Dios las va a enganchar. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y quiero terminar con esto, porque creo que ya se me está yendo el tiempo. Que esta es mi conclusión, o la conclusión de hoy. El profeta fue diseñado por Dios para ser un guardián de la justicia y el derecho de Dios. Que el Señor los bendiga, los quiero mucho, bendiciones. Bye bye.
¿qué tal? Qué bendición escuchar la disertación, la palabra, lo que nos estuvo entregando el pastor Daniel Pereira. Y ahora, ¿qué les parece si nos unimos todos juntos para orar, para clamar, para interceder delante de la presencia de Dios? Y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, intercedemos para que la voz profética se haga oír en todos los lugares del gobierno. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, la voz de Dios prevalezca sobre la voz del enemigo en todos los lugares de autoridad. Sea cortada toda obra del diablo en el nombre de Jesús, que se quebrante toda obra del enemigo. Lo declaramos, lo creemos, Señor. Oramos por los profetas de Argentina y de los demás países que están pasando un momento de crisis y de dificultad. Oramos por ello y pedimos la misericordia de Dios, la mano poderosa de Dios restaurando. Oh Dios, levanta hombres y mujeres con el llamado profético para atalayar, para amonestar y para direccionar no solamente la iglesia, sino también a la nación. Oh Dios, declaramos en el nombre de Jesús tu mano poderosa y oramos para que todas las áreas de gobierno, de la justicia, que se erradique toda corrupción, manipulación, todos los negociados, Señor. Extiende tu mano de poder, levanta hombres y mujeres de Dios en los lugares de autoridad, gente comprometida con el pueblo y que se restaure los valores cristianos de la vida. Lo declaramos, lo creemos y lo profetizamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Oramos en esta tarde por eso, que podamos en el nombre de Jesús despojarnos de toda impotencia, de toda indignación que nos impide ser profetas maduros y efectivos. Y para iniciar ya el tema que cierra esta cumbre, me gustaría preguntarle al pastor Daniel Saley de la Iglesia Rey de Gloria, San Nicolás, Buenos Aires, ¿cómo reaccionás frente al engaño? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que la pregunta es bastante compleja, pero me ha pasado de vivir situaciones en las cuales he sido engañado. La primera reacción que he tenido es un poco de sorprenderme, porque de alguna manera uno está confiando en las personas y muchas veces con un poco de ingenuidad no nos damos cuenta que las personas no tienen buenas intenciones o las mismas intenciones que uno tiene para ayudarles. La segunda reacción mía ha sido de decepción. Me he decepcionado también cuando descubrí que una persona no me ha dicho toda la verdad sobre un asunto o con engaño y manipulación ha usado de alguna manera mi vida o lo que uno quiere transmitirle para ayudarlo de una manera incorrecta. Y lo tercero es que me enseña una gran lección, que con la gente es mejor usar el discernimiento de espíritus y sí tener un nivel de confianza, porque el amor nos lleva a confiar, pero no dejar a un costado el discernimiento, porque el discernimiento espiritual creo que nos ahorra muchos dolores de cabeza y creo que también nos librará de muchas decepciones. Es importante que cada uno tomemos una reacción correcta. A veces la humana no es correcta, pero sí cuando nosotros nos guiamos por el Señor y por su palabra y por su amor, bueno, sin duda que vamos a poder perdonar y volver a confiar en la gente, aunque muchas veces nos hayan engañado. Y ya para ir cerrando esta tarde, quiero darle la bienvenida a la próxima oradora, que es la pastora Lorena Eurich de Kraus, del Colorado Formosa, de la Iglesia Casa de Libertad, que nos trae el tema La crisis del profeta por la verdad. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir este día con cada uno de ustedes. Y en esta tarde vamos a estar desarrollando sobre la crisis del profeta en relación a la verdad. Y bueno, la verdad es un tema bien particular
para poder profundizar en estos tiempos. Si nos contextualizamos en relación a la historia, hace aproximadamente 3 décadas, desde fines del siglo XX, que estamos atravesando una etapa histórica denominada la posmodernidad. La posmodernidad tiene una característica particular en relación a la verdad. Y la característica particular que tiene es que hubo una crisis en relación a las verdades universales. En esta etapa hay un constante cuestionamiento y quiebre de las verdades fundamentales que han sostenido los principios y los valores que regían en el mundo moderno. Estas verdades ya no son únicas, ya no son incuestionables, sino que cada persona, cada grupo, cada movimiento en este tiempo y a partir de la modernidad tienen verdades particulares, verdades relativas. Y la verdad de cada uno es una verdad relativa por la cual cada uno lucha y cada uno pelea y sobre la cual cada uno sustenta sus deseos, sus derechos, su modo de hacer. Esta es la realidad en cuanto al contexto en el que venimos atravesando y cómo está planteada la verdad. Si nosotros miramos la coyuntura, el momento actual, también podemos comprender que estamos en un momento de pandemia, en un momento de decisiones políticas gubernamentales que responden a la crisis que atravesamos y que entendemos que mirando hacia adelante, estas decisiones que se toman hoy, la manera en que se encara hoy la pandemia, van a traer grandes modificaciones en la historia de los países. Modificaciones que tienen que ver con la economía, con la manera de relacionarse, con la manera de funcionar de la sociedad. Si nosotros miramos hacia adelante en esta pandemia y en función a cómo los gobiernos están respondiendo, podemos pensar en un futuro lleno de incertidumbres, lleno de interrogantes, y la gran incógnita es cómo saldremos de la pandemia, cómo será la sociedad post-coronavirus, post-pandemia. ¿Cuál será la realidad de las empresas, de la economía? ¿Cómo será el contexto que tendremos que atravesar en el día de mañana? Aún las iglesias están viviendo una fuerte crisis, modificaciones, cambios, para bien. Algunos nos han desafiado a tomar nuevos escenarios, pero hay grandes cambios en todas las esferas de la sociedad que generan mucha incertidumbre. Y en base a esta incertidumbre, mucha gente atravesando crisis, mucha gente atravesando angustia, mucha gente sin saber cómo va a responder y cómo va a poder transitar los tiempos que vienen. En este contexto de posmodernidad, de verdades relativas, de incertidumbre hacia el futuro, la Iglesia tiene un rol preponderante. Y es el rol de poder traer luz, de poder traer claridad, de poder traer dirección. Y para eso es que nosotros como Iglesia tenemos la palabra, ¿sí? La palabra como esa lumbrera que alumbra, como esa verdad absoluta que sostiene las prácticas que dan esperanza a las naciones. Si nosotros nos vamos a la Biblia, segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como decía, la Iglesia tiene un rol fundamental. Tiene el rol y la función de traer luz, dirección, claridad a través de la palabra y a través de la voluntad de Dios a esta sociedad y a este contexto mundial de incertidumbre y de verdades relativas que no traen claridad respecto a cómo accionar. Pero no solamente tenemos la Biblia como esa palabra profética más segura, sino que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios ha llamado a hombres y mujeres con un rol fundamental, que es el rol de ser voceros aquí en la tierra de parte de Dios. Voceros de parte de Dios para revelar la verdad del trono, la verdad dinámica, lo que Dios está pensando, lo que Dios está proyectando para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia, para la iglesia, para nuestra nación, en este momento y en este contexto. Esa función es la función del profeta. Esa es la función de la palabra profética revelada. Traer del trono la verdad dinámica,
pero esa verdad dinámica que es absoluta, esa verdad dinámica que es fundamental y fundamento de nuestras vidas para poder vivir en bendición. Dice 1 Corintios 14, versículo 3, así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía es una gracia dada por el Espíritu Santo, a través de la cual podemos traer la palabra revelada del trono de Dios para exhortar, para consolar, para alentar, para edificar y para direccionar a este mundo que está sumido en la confusión, en la incertidumbre, en las verdades relativas, la cual ninguna lleva a un verdadero horizonte de sentido. Hermano, nuestra función como iglesia en este tiempo es fundamental, de que levantemos la voz profética y anunciemos estrategias reveladas del cielo, las verdades reveladas del cielo para la bendición y para la esperanza a las naciones y a los gobiernos. No podemos callar, no podemos ocultar a través de esta gracia de la profecía cuál es el deseo y cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Es un gran desafío para el profeta, es un gran desafío para todo hombre y toda mujer del Espíritu en este tiempo. En primer lugar, poder discernir y desarrollar la capacidad de oír la voz de Dios. El Espíritu de Dios quiere traernos revelación del trono. Dios quiere ser oído por su pueblo. Los profetas tienen este gran desafío. Y el otro gran desafío es el asumir un genuino y comprometido, un genuino y gran compromiso con la verdad. Necesitamos asumir un gran y genuino compromiso con la verdad, porque no todos los hombres en este tiempo están dispuestos a aceptar esta verdad. Y así fue históricamente en la palabra. Si nosotros nos vamos a la Biblia, en Primera de Reyes 22, hay una historia de un rey, el rey Acab, que convoca a otro rey, el rey Josafat, y le propone un proyecto de ir a tomar cierta nación, de ir a pelear por cierto territorio. Y en ese contexto el rey Josafat le dice, bueno, pero consultemos al hombre de Dios. Si nosotros vamos a la palabra, en Primera de Reyes 22:5, da cuenta todo Primera de Reyes 22 de esta historia, pero a partir del 5 dice, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, el hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien. Resulta que la palabra que traía del trono, el profeta Micaías, no le caía bien al rey Acab. Resulta que no le caía bien a causa de que sus proyectos no siempre estaban direccionados con la voluntad de Dios. Entonces no le caía muy en gracia la palabra que le acercaba el profeta Micaías. Y sigue diciendo el versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso también diré. En el versículo 17, el profeta trae la palabra revelada del trono al rey Acab, y le dice, entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tenían pastor. Y Jehová dijo, esto no tienen, Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Dios estaba hablando al rey Acab por medio del profeta, diciéndole y advirtiéndole acerca de que no había buen futuro si tomaba la decisión de ir a la guerra. Pero el rey Acab, muy lejos de estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, prefirió escuchar la voz de aquellos 400 que aprobaban su proyecto, aunque hayan estado influenciados por la mentira y por el engaño. En el versículo 26 del capítulo 22, vemos la consecuencia, lo que el rey dispuso sobre la vida del profeta.
Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel, y métanle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Esta fue la consecuencia, este fue el castigo recibido por el profeta a causa de conectarse con el trono de Dios y de asumir un compromiso con la verdad y de no decir lo que la autoridad del momento quería escuchar, sino que decir lo que Dios estaba diciendo respecto del futuro. Lo que recibió fue encierro, lo que recibió fue castigo y lo que recibió fue pan de angustia. Y obviamente, muchas veces esa va a ser la realidad que tengamos que enfrentar por nuestro compromiso con la verdad. Quizás el desprecio, quizás el rechazo, quizás el cuestionamiento de aquellos que esperan ser aprobados en sus acciones. Quizás el castigo, la murmuración, el que se levante falso testimonio. Y hace falta tomar un firme compromiso con la verdad, tener como profeta, como varón del Espíritu, sana nuestra identidad, para que aunque recibamos rechazo, para que aunque recibamos desprecio, sepamos quiénes somos en Él y la soledad no golpee nuestra alma, sino que podamos estar apoyados en Él y permanecer firmes en la verdad y en la voluntad de Dios. Esta muchas veces es la consecuencia de la confrontación, del engaño, de la confrontación de la mentira. Estas consecuencias golpean y traen crisis. Pero hermano, es tiempo de pararse en la verdad, porque solamente es la verdad la que nos hará libre. Solamente es la verdad lo que nos llevará por caminos de bendición. Y Dios no es un Dios de confusión. Cuando hay hombres y mujeres que realmente quieren conocer la voluntad de Dios y no sus propios deseos, y no sus propios proyectos e ideas que responden a sus intereses, entonces Dios los direccionará por medio de su Espíritu y los llevará a toda verdad. Otra lucha que debe enfrentar el profeta es en relación a la hipocresía religiosa. Hablar de parte de Dios, lo que Dios quiere para su iglesia, lo que Dios quiere para su pueblo, no es siempre sencillo para el profeta, porque muchas veces esto nos lleva a confrontar la manera en que venimos funcionando históricamente como congregaciones o como denominaciones. Muchos de nosotros, como parte de una iglesia, como siervos de Dios, como parte de la iglesia de Dios, hemos aprendido, de acuerdo a nuestras estructuras denominacionales, a cómo llevar a cabo las cosas, cómo funcionar, cómo llevar a cabo el funcionamiento de la iglesia. Y esto no siempre está acorde a la palabra de Dios y no siempre está direccionado por el corazón del trono, sino que como lo hemos aprendido, como siempre lo hicimos, como nos dijeron que se hacía. De hecho, a veces hacemos cosas porque siempre se hicieron así. Respondemos a lo seguro, a lo aprendido, a lo que no nos quita la comodidad, a lo que no nos quita el sueño, a lo conocido, a lo que no nos saca del lugar de confort. La realidad y el único conflicto es que muchas veces esto no trae un verdadero cuestionamiento acerca de que si Dios está en el asunto. Y una frase decía de que si los evangélicos y los cristianos seguiríamos haciendo las actividades, pero el Espíritu Santo en un momento se correría, probablemente el 80% de lo que hacemos seguiría desarrollándose de manera inmutable. Hermano, no podemos hacer las cosas como siempre se hicieron. No podemos hacer las cosas buscando acercarnos y ganar el beneficio de hombres para que nos vaya bien. Necesitamos dejar las ambiciones de poder, las ambiciones de éxito a un costado. Necesitamos rendir nuestras maneras, nuestras formas, nuestras estructuras a Dios, para que por medio del Espíritu y la palabra revelada del trono podamos direccionarnos según el corazón del Padre. Hablar la verdad del trono en estos contextos de estructuras religiosas, de formas aprendidas, no siempre es sencillo para el profeta, porque muchas veces significa sacar caretas, muchas veces significa poner a la luz intereses de hombre que están por sobre los intereses de Dios. Muchas veces significa destapar realidades de hipocresía que están muy alejados a la voluntad de Dios, pero que funcionan según lo que hemos aprendido, que funcionan según lo que necesitamos para el beneficio personal, pero que funcionan muy alejado de la esencia de lo que hay en el corazón del Padre.
Esto fue lo que tuvo que enfrentar Jesucristo cuando vino y había una estructura religiosa de gentes llenos de leyes, llenos de letra, llenos de juicio, pero que poco del espíritu de esa ley había en sus corazones. Y Jesucristo confrontó, y Jesucristo los llevó a la verdad, los llevó a la confrontación y se encontró con corazones cerrados, con corazones endurecidos, con corazones que se levantaron en oposición de la palabra. Y así muchas veces pasa con el profeta. Es castigado, es cuestionado todo aquel que pone por sobre lo aprendido y lo establecido la voluntad y lo que hay en el corazón del Padre. No solamente esta es la batalla o la lucha que debe enfrentar el profeta. En estos tiempos, también como hombres y mujeres de Dios, necesitamos enfrentarnos a otra realidad, y que es la profecía de la prosperidad. Todos nosotros nos sentimos muy a gusto cuando recibimos una palabra en la cual se nos dice que va a ir bien, en la cual se nos dice vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, y este tipo de palabras que dan un augurio de bendición, que dan un augurio de prosperidad, son palabras que todos deseamos escuchar. Tendrás el año de mayor conquista, la mayor conquista de almas viene. Pero qué difícil es escuchar palabras que confrontan nuestra relación, nuestra realidad. Qué difícil es escuchar palabras que confrontan nuestro corazón, que nos llevan a encontrarnos con nosotros mismos, a tomar decisiones para alinear nuestra vida con los deseos y con los principios del trono. Estas palabras de prosperidad, de bendición, de abundancia, son las que llevan generalmente más seguidores, más me gustas, más aprobación de parte de los hombres, pero muchas veces distan de lo que hay en el corazón del Padre. Aquí en Jeremías 28 estaba el profeta Ananías trayendo al pueblo de Israel una profecía que hablaba de que iba a quebrantarse el yugo que Babilonia había puesto sobre Israel y que iba a venir un tiempo de bendición y restauración para Israel. El profeta Jeremías lo confronta a este profeta Ananías y le dice, no es así, ya fue profetizado que vendría castigo, juicio, batalla, y les voy a compartir la palabra. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová, Jeremías 28:6. Confirme Jehová tu palabra con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia en este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos del pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta de Jehová y que verdaderamente por él fue enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías solo su camino. Ese muchas veces es el camino que debe desarrollar el profeta. Muchas veces es el camino de la soledad. Muchas veces es la crisis de la soledad y del rechazo por causa de estar comprometido con la genuina y verdadera verdad que es bajada del trono de Dios. Y en este momento nos cabe a cada uno de nosotros como parte de la iglesia, a cada uno de nosotros como hombres y mujeres del Espíritu que anhelamos la voluntad de Dios y la bendición de Dios para nuestras vidas y nuestras generaciones, que anhelamos la unción del Espíritu Santo respaldando nuestras vidas y nuestras generaciones, que anhelamos una iglesia fluyendo en los 5 ministerios, una iglesia donde los ministerios trabajan juntos, mancomunados, de acuerdo al corazón de Dios. A nosotros nos cabe una pregunta, y es la pregunta que el profeta Elías le hacía al pueblo de Dios, y le decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar escuchando a los hombres? ¿Hasta cuándo te vas a dejar guiar por tus deseos y por tus pasiones? ¿Hasta cuándo seguirán siendo tus ambiciones las que gobiernan tu alma? Como profetas, por más que nos genere crisis, tenemos que abrazar la verdad del trono de Dios y permanecer firmes en ella. Y hermanos, como iglesias en este tiempo, esa revelada
para direccionar nuestro andar y para traer esperanza como remanente de Dios a las nuevas generaciones e impulsarlas en los propósitos de Dios, no solamente a las nuevas generaciones, sino nuestras naciones, nuestra tierra, nuestras ciudades necesitan ser direccionadas por la verdad de Dios. Y por eso, vos y yo, es tiempo de que rindamos a Él nuestros pensamientos, nuestros proyectos propios, nuestros deseos, nuestra voluntad, para sintonizarnos con lo que el cielo está hablando. Y sintonizás FM Celestial, yo te aseguro que el respaldo del Espíritu vendrá a tu vida, la bendición y la prosperidad vendrá a tu vida, y todo lo que Dios ha pensado hacer a través tuyo será concretado en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y puedas seguir siendo edificado a través de esta palabra que estamos recibiendo. Bendiciones. Muchas gracias, Pastora Lorena. Estamos transitando esta cumbre de la crisis del profeta y queremos orar en esta tarde, queremos pedirle a Dios que pueda darnos la revelación correcta de estos puntos que ha tocado Lorena y te los quiero repasar para luego orar. Número 1, sí, tenemos que saber que como profetas tenemos que luchar, sí, por la verdad. Tenemos que luchar contra el error y contra el engaño. Lo segundo, un profeta defiende la integridad y se levanta contra la religión y la hipocresía. Y número 3, contra la falsa prosperidad que algunos quieren tener. Por eso yo te invito ahora, ahí donde estás, que inclines tu rostro, que te pongas de acuerdo con Dios. Yo me quiero poner de acuerdo con vos y declarar en el nombre de Jesús un tiempo sobrenatural. Oramos, Padre de la Gloria, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta cumbre, Señor, que nos permites tener, que estamos trabajando, Señor, impartiendo una palabra del trono de tu Espíritu. Y ahora, Padre, como ministro de tu palabra, me pongo de acuerdo con cada uno de aquellos que están del otro lado, aquellos oyentes, aquellas personas que están en las redes sociales, Señor, participando en este momento, y declaramos en el nombre de Jesús que se levantan profetas, personas con una capacidad sobrenatural para pelear y, Señor, declarar la verdad absoluta. Señor, nos levantamos como verdaderos ministros de tu palabra, como tu pueblo aquí, Señor, reunidos en esta tierra, declarando que el poder del Espíritu de Dios, la revelación correcta de una palabra profética, activa y desintegra toda religiosidad, desintegra todo legalismo, rompe con todo paradigma, Señor, de estructuras que, Señor, se levantan contra la humanidad de tu pueblo. Señor, oramos ahora y declaramos un tiempo, Dios, donde va a haber personas que se van a levantar impartidas por una palabra del Espíritu, llenas de tu fuego, de tu poder, de tu revelación, y imploramos, Señor, en este momento que tú, Señor, obres sobrenaturalmente. Y a ellos que nos están escuchando, vos que nos estás escuchando, declaramos en fe un renuevo en el Espíritu, que aquellos que tienen una palabra profética y están peleando para poder establecerse en el reino de los cielos, Señor, tú abras tu buen tesoro, el cielo, y hagas que lo sobrenatural active en cada uno de ellos una nueva temporada, un nuevo tiempo, una nueva verdad de tu palabra sobre cada uno. En el nombre de Jesús imploramos, Señor, por nuestros amigos, aquellos que están necesitando ser, Señor, impartidos sobrenaturalmente. Tú eres el Dios que cambia cualquier situación y eres el Dios que habla y responde. Y si tú has hablado, Señor, es porque tienes personas preparadas para un propósito establecido en la tierra y en cada territorio. Lo hacemos en fe, lo hacemos en acuerdo y proclamamos el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén a cada una de esas palabras. Creo eso, lo que la pastora decía, que es hora de alinearnos, es hora de definirnos, ¿sí? A abrazar su verdad y también abrazar su voluntad. Pero antes de terminar,
y hacer el cierre junto con los oradores, quiero dar el pase a la pastora Lidia Reich de Hook, de la iglesia Puertas de Esperanza de Coronel Duarte y Chaco, junto al equipo de intercesión del Ministerio Life Decision de Rosario, a tener un tiempo de intercesión por nuestra nación. Por eso te invito que en el lugar donde estés puedas acompañarnos en esta bendita labor de intercesor. Buenas tardes. Saludo a todos los que nos acompañan en esta tarde de la cumbre profética. En este momento vamos a tomarnos un tiempo para orar por Argentina junto al grupo de intercesión del Ministerio Life Decision de Rosario. Nuestra querida tierra necesita una palabra donde se activen todos los rubros y volvamos a la vida normal. Oramos. Querido Dios, Dios del cielo, de la tierra, el Rey de nuestras vidas, el soberano, el que todo lo puedes, el que todo lo sabes. Señor, ante ti venimos y declaramos que como hijos tuyos, como argentinos, Señor, hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos actuado con soberbia, proclamando leyes que van contra tus diseños. Te pedimos perdón y rogamos que sanes nuestra tierra. Hoy venimos rogando misericordia, Señor. Queremos que se activen todas las áreas y volvamos a la vida normal en Argentina. Rogamos en particular por el sistema de salud, Señor, que podamos volver a tener la atención normal, la atención primaria, la prevención de la salud y la atención normal en todos los centros de salud de Argentina. En el nombre de Jesús también rogamos que tú intervengas en la educación, Señor. Queremos volver a las aulas, a la atención personalizada de los estudiantes, Señor, donde se activa la inteligencia emocional y los aprendizajes se vuelven efectivos. Rogamos que en todos los niveles se vuelva la educación en las aulas pronto, Señor, en nuestra querida Argentina. También te rogamos por el trabajo, Señor. Llevan más de 90 días de esta cuarentena donde hay muchos que no han podido trabajar, Señor, que no hemos podido estar en nuestros lugares habituales de trabajo, Señor, y el trabajo es fuente de la provisión. Rogamos por tu misericordia que se activen todas las fuentes de trabajo, que todos podamos volver a nuestros lugares habituales de trabajo, y en el nombre de Jesús, aún aquellos que han sido despedidos prontamente tengan nuevamente un trabajo y puedan proveer el sustento para sus hogares. Rogamos también por tu misericordia que sea activada en nuestra Argentina la economía, Señor, en todos los sectores, tanto los que proveen las materias primas, los trabajadores del trabajo primario, Señor, pero también aquellos fábricas, lugares de elaboración, Señor, pero también producción, también, Señor. El comercio interno, el comercio exterior se active prontamente. Gracias, Señor, porque tenemos una tierra tan rica, Argentina, tierra de los recursos. Pero en este momento, Señor, rogamos que por una palabra tuya se active todo, Señor. Se active el trabajo, se active el comercio, se active la provisión, la salud, la educación. Pero también rogamos porque por una palabra tuya se habiliten, Señor, las actividades en los templos, que podamos volver a los cultos, a adorarte con normalidad, a encontrarnos con libertad como pueblo tuyo, Señor, para buscar tu rostro, para buscar tu palabra, para tener una comunión, para estimularnos al amor, a las buenas obras, como dice tu palabra, porque es un mandato tuyo que no dejemos de congregarnos. En el nombre de Jesús, tú eres el Dios que con una palabra tuya todo cambiaría. Por eso clamamos a ti en el nombre de Jesús. Clamamos porque por una palabra tuya, con un basta ya, tú puedas activar todo, Señor. Y en el nombre de Jesús podamos darte gracias y gloria. Desde ya declaramos que eres fiel y lo harás. Y que prontamente veremos activadas todas estas áreas en nuestra querida tierra por amor a tu nombre, Señor. Porque eres fiel. Te alabamos y te honramos. Gracias, Jesús. Amén. Amén. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not
qué buen tiempo de intercesión que tuvimos. Creo que esas oraciones no han sido en vano, sino que el Padre hoy las recibió. Cada palabra de oración han tocado ese trono de la gracia y el Padre enviará ese oportuno socorro que tanto necesitamos como nación. Pero no queremos terminar esta cumbre sin darle el pase nuevamente a los oradores que estuvieron con nosotros esta tarde. Y en este primer lugar quiero presentarles nuevamente a la profeta Verónica Lugo de Acevedo. Gracias, Hugo. Y realmente ha sido un honor, como siempre, compartir con la gente, con ustedes, equipo que le ponen todos lo mejor que pueden para que la iglesia sea bendecida. Y este tema que hemos tratado en esta tarde, las crisis humanas del profeta, aunque ha sido todo muy chiquitito, muy sintético, sin mucha posibilidad de explayarnos un poquito más, sé que ha dejado un panorama para que aquellos que Dios tiene elegidos para el ámbito profético y aquellos que están ejerciendo el don de profecía, sepan que las emociones son golpeadas porque cada don que nos ha dado el Espíritu Santo y en particular el profético nos acerca más a Dios, nos vincula con Él, le conocemos, le amamos, nos enamoramos del Evangelio del Reino y lo predicamos, nos enamoramos de sus diseños, y nos enamoramos de la santidad porque entendemos que la santidad es solamente no practicar cosas malas, apartarse del mal y tratar de practicar las cosas buenas que edifican y nos hacen mejores personas. Así que de más está decir que como siempre nos veremos en las próximas cumbres trayendo temas de interés sobre el ámbito profético y también gracias a los que han estado en la música, a los que han estado compartiendo la palabra, los que han compartido la oración y opiniones que se le han preguntado sobre algunos temas en particular. Creo que esto enriquece un poquito todo lo que queremos presentarles. Un abrazo, Dios les bendiga. Gracias, profeta, por esas palabras de bendición que soltaste sobre cada uno de nosotros. Ahora le doy el pase al pastor Daniel Pereira, que fue un placer escucharte en esta tarde. Vos solamente quería darle gracias a todo, al equipo de Veraca, a Verónica y todos los que están trabajando haciendo esto posible. Así que los bendecimos de acá de Portland, Oregón, Estados Unidos, y les quiero dar esto. El profeta fue diseñado por Dios para ser un guardián de la justicia y el derecho de Dios. Y no se olviden Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos del lado del Señor y con el Señor ganamos. Así que bendiciones, los quiero mucho, un abrazo fuerte, un beso fuerte de aquí de la parte norte del planeta Tierra. Bendiciones. Muy bien, para terminar ya con los saludos de esta tarde, le voy a dar el pase a la pastora Lorena, que tanta bendición ha sido para nosotros en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado. Fue un placer poder compartir este tiempo, este espacio de la palabra. Los bendigo y los desafío también a que de todo nuestro corazón podamos buscar, anhelar la palabra revelada de Dios, la verdad revelada del trono para nuestras vidas y para nuestros corazones, para nuestra casa espiritual, para nuestra casa de fe y para nuestra nación. La esperanza está en conocer el corazón de Dios y alinearse con el corazón de Dios, abrazar la palabra revelada del trono, porque es el camino de la bendición, de la victoria, aunque esa verdad revelada del trono a veces se confronte aún con nuestros mismos deseos, con nuestros propios anhelos, hasta incluso con nuestras ambiciones y objetivos. Vale la pena abrazar y jugarnos por esa verdad. Nuestras generaciones, nuestros hijos, los que vienen después de nosotros, estarán agradecidos de que nos juguemos la cabeza por la verdad del cielo. Dios te bendiga en todos tus caminos y seas prosperado. Wow, cómo se pasó la tarde con bendiciones del cielo recibidas para nuestras vidas. Creo que
todas esas semillas eternas, semillas de poder, han sido recibidas en nuestro espíritu. Y el Padre algo va a hacer con nosotros. Pero no te queremos dejar así sin darte información de último momento. Tenemos buena información a que tenés que agendar para estas próximas fechas. Bien, son anuncios importantes para que vayas agendando. Tenemos nuestra segunda cumbre de intercesión de Veraca Kids. Te esperamos el 4 de julio en esta transmisión que bendice a nuestros niños. También tenemos la tercer cumbre de herederos que va a estar titulado Peleando conmigo, la segunda parte. Así que no perdérselo, eso será el día 11 de julio. Y también, para que ya lo agendes y no pongas nada en esa fecha, el día sábado 18 a la misma hora, 16 horas, vamos a tener la quinta cumbre profética de la Fundación de la Red Veraca. Así que hay mucha actividad, muchos planes de parte de Dios para tu vida, así que a aprovecharlo y a estar dispuestos para eso. Así que desde ya te agradecemos que hayas sido parte de esta cuarta cumbre profética. Para nosotros ha sido un placer que nos puedas acompañar. Pero antes de cerrar, quiero recordarte que si todavía no lo hiciste, podés suscribirte a nuestras páginas, ya sea en YouTube o en Facebook, para que puedas estar al tanto de todas las actividades que como fundación estamos haciendo. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.